Les damos la bienvenida a una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Como siempre, les saluda su anfitrión Omar Espinosa, su arqueólogo de confianza aquí en Libreta Negra MX. Y como en otras ocasiones hemos comentado, pues la cultura y la política se relacionan de manera bastante directa y además estamos en un momento de coyuntura política muy interesante. Por eso es que no debemos de dejar pasar y seguir comentando estos temas en plena temporada electoral, que ya se acerca y ya lo tenemos encima, y por eso trajimos a un invitado bastante especial. Se trata de Héctor Padilla de la Rosa, que viene directamente de la Universidad del Paso, Texas, que ha estudiado ciencias políticas y administración pública para conversar justamente de este momento y qué podemos analizar y que podemos sacar conclusiones para mejorar nuestro voto, para mejorar nuestra vida política. Héctor, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar por acá. Muy bien, Omar, y muchísimas gracias por esta invitación a este espacio, ¿no?, para platicar de política y de cultura. Sí, pues es que realmente son temas bastante relevantes en este momento en que México se encuentra decidiendo, pues básicamente el futuro de la vida, pues de todos los factores que tenemos, y particularmente nos interesa mucho hablar del tema cultural, porque de repente queda rezagado o se considera que no es prioridad dentro de los planes de gobierno, pero bueno, ya entraremos en esos detalles, Héctor. Quisiera empezar justamente con una pregunta que de repente podríamos obviar o parecería cualquier cosa, pero hay que entender de principio qué es la política, ¿no? Porque de repente hay como mucho encharcamiento o lodazal en los debates presidenciales o de cualquier otro puesto de función pública, pero pues ¿de qué se trata? ¿Por qué causa tanto revuelo? ¿Qué es la política en términos básicos para que tengamos esta noción y discutamos con buen argumento, ¿no? Claro que sí, bueno, mira, en mi libro yo lo que comento, en el libro #Política, un libro para jóvenes y no tan jóvenes que quieren entender el mundo del poder, yo explico que existen múltiples definiciones de la política. Sin embargo, yo lo que hice fue analizar precisamente esta gran variedad de definiciones y lograr identificar cuáles son los comunes denominadores. Y a raíz de ese análisis, yo surjo con una nueva definición, una definición propia, que es la que me parece que es la más holística y la que contempla todas las diversas expresiones de la política. La definición con la que yo surjo es que la política es la actividad humana que se encarga de organizar la vida en sociedad. Y entonces cualquier cosa que vaya encaminada a esto se le podría considerar como, digamos, un acto político. Ahora hay que también diferenciar que la política, a diferencia de lo que muchos y muchos solemos pensar, no se limita exclusivamente a los parlamentos, a los gobiernos, a todas estas instituciones formales que muchas veces vemos en las noticias, en las películas, etcétera. La realidad es que la política también contempla formas que se le conocen como política informal, ¿no? Por ejemplo, una manifestación, movimientos sociales, mítines, foros de discusión. Incluso se podría argumentar que lo que estamos haciendo en este momento, Omar, al platicar de política y cultura, es por sí mismo un acto político. Entonces, pues sí, básicamente eso es la política y es algo que nos concierne a todos en la medida en la que todas y todos vivimos dentro de una sociedad. Eso está bien interesante porque muchas veces consideramos que como no formamos parte del gobierno y que no tenemos como cierta injerencia ahí, pues que somos seres apolíticos, ¿no? Incluso ya entrando en el tema cultural, pensamos que que la cultura es apolítica, ¿no? O no debería de serlo, cuando en realidad, pues en nuestra vida social y en nuestra vida cotidiana, normalmente siempre estamos pues sujetos a decisiones, por ejemplo, a toma de ciertas regulaciones o pues a decisiones que están de gente que está en esos puestos y podremos tomarlo como una buena manera, de una buena manera o incluso pues generar una molestia, ¿no? Que hay varios sectores
pues podrán estar protestando en este momento o en el pasado. Y justamente eso nos lleva a esta reflexión de por qué tendría que importarnos esta coyuntura y esta elección presidencial y de otros puestos en este 2024. O sea, ¿por qué es tan importante? Sabemos que la vida política va a cambiar en México, pero particularmente, ¿qué podemos decir de este momento que estamos viviendo en México ahora mismo, ¿no? 2024, a unos cuantos días de la elección más grande que siempre tiene un país, ¿no? Elección del o la presidenta en este caso, y pues, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué es importante en ese sentido? Claro que sí, Omar. Bueno, te platico. Para empezar, estas son consideradas como las elecciones más grandes en la historia de México, porque serán las elecciones en las que en un solo día se van a elegir la mayor cantidad de puestos. Para empezar, tendremos una presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, 9 gobiernos del Estado, incluyendo aquí la Ciudad de México. Y también tendremos cerca de 20,000 puestos más, entre los cuales se van a incluir presidencias municipales, sindicaturas municipales, regidurías, concejalías en algunos casos y diputaciones locales. Entonces, precisamente en el sentido histórico, es la elección más grande de México. Pero no solo eso, sino que realmente la coyuntura lo que implica pues, es que se va a renovar, ¿no? Es la cabeza del gobierno, ¿no? Principalmente hablando de las presidencias, ¿no? Y esto es sumamente importante porque muchas veces, como tú comentabas, la gente en la cultura puede a veces pensar que la cultura es algo, un ente inconexo con la política. Y dice, no, yo no soy, digamos, político, yo soy artista. Pero de cierta forma, si eres artista, tienes que también involucrarte políticamente, en la medida en la que se entiende que todas las decisiones que el gobierno toma te afectan a ti como artista, como historiador, como arqueólogo, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que cuando uno dice que se tiene que involucrar políticamente, no nos referimos realmente a meterte a un partido e intentar candidatearte para un puesto de elección popular, sino que se refiere a tener una lucha constante y un escrutinio constante sobre lo que hace el gobierno en la medida en la que entendemos que si no lo hacemos, el gobierno seguramente no hará lo que le corresponde y entonces hará política en nuestra contra. Esto es cierto tanto para la cultura, para las artes, para la arqueología, para la historia, antropología, pero en realidad es cierto para todas las áreas de la vida y todas las profesiones posibles. En la medida en la que cada acción que toma el gobierno, absolutamente cada decisión, son cosas que afectan a la ciudadanía de manera directa. Y entonces, en ese sentido, es por eso que a todas y a todos, independientemente de a qué sea lo que nos dediquemos, tenemos que estar siempre vigilantes, siempre al pendiente y siempre muy preocupados por lo que esté pasando en nuestro país en sentidos políticos y más aún cuando se trata de una elección de esta magnitud. Pues efectivamente, creo que lo has retratado bastante bien, Héctor, y pues si nos vamos adentrando justo a esta relación entre las decisiones de un gobierno o de una sección de la sociedad, que al final es quien queda en esos puestos, y otros ámbitos de la vida, incluyendo las industrias culturales o el sector cultural, debemos de considerar que podría ser desde una decisión de una política pública hasta la relación, por ejemplo, de asignación de presupuestos, de cómo se va a plantear un plan de gobierno o este famoso plan nacional que es sectorizado, y por eso es que debemos de tener bastante atención a esta relación entre pues política y todos los ámbitos sociales y particularmente el cultural. ¿Tú cómo ves, ahora que ya estamos entrando en el tema, cómo ves el panorama cultural, o sea, de políticas públicas culturales en México en estas elecciones? ¿Qué es lo que podemos subrayar? ¿Qué es lo que podemos evidenciar? ¿O qué es lo que podemos definir a partir también de las propias ausencias que de repente pueden existir, ¿no? Ahorita, evidentemente, podemos hablar de tres grupos o de tres grupos de propuestas en ese sentido. Evidentemente estamos hablando de las tres candidaturas, una de MC, otra de una alianza y ahora del partido político que está gobernando. Pero ¿tú cómo ves ese panorama? Ya estamos comentando un poco esta relación y cómo al final todo pues, se va a ver afectado, por muy mínimo que sea, pero es importante que lo veamos. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva pues esta situación del panorama cultural? ¿Qué propuestas has escuchado o qué no has escuchado también?
Claro que sí. Bueno, mira, la verdad yo no soy experto como tal en el tema de la cultura ni de las artes. Sin embargo, sí tengo, digamos, la fortuna de conocer a muchas personas y convivir con personas que sí están en ese medio. Y lo que yo puedo intuir por medio de escuchar sus comentarios, sus opiniones, su sentir, es que realmente tenemos un momento y un panorama de mucho descontento por parte de la mayoría de este gremio. Yo, por ejemplo, te platico, soy de Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez se ha visto, por ejemplo, que la gran mayoría del presupuesto en cultura, que además es de por sí muy limitado, pero que este se ha, digamos, asignado de manera directa, sin haberse licitado, a ciertos contratistas que tienen vínculos familiares con la gente en el gobierno. Y entonces, pues ahí estamos hablando de un conflicto de interés y por lo menos en Ciudad Juárez te puedo hablar de que esta cuestión es algo que genera muchísimo descontento en la medida de que la comunidad de artistas pues, y de gente que es relacionada al medio de la cultura se siente pues, sumamente traicionada por el gobierno en la medida en la que saben que pues más que nada este presupuesto se está utilizando a manera de esquemas de corrupción y de esquemas de nepotismo. A nivel nacional también he escuchado comentarios que van precisamente en esa óptica, ¿no? De que para empezar el presupuesto es muy limitado, de que la cultura siempre se deja, digamos, en el último lugar de la lista de prioridades y que hemos tenido, digamos, una tradición históricamente de gobiernos que no reconocen la labor cultural como algo que realmente es sumamente importante para la sociedad mexicana y que por lo tanto el gobierno debería reflejarlo en su asignación de presupuesto. Ahora, en términos de propuestas, para la presidencia de la República he investigado un poco y lo que he encontrado es que, bueno, por ejemplo, en el caso de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, la principal propuesta, no solamente en el tema de cultura o de arte o de educación, sino en literalmente todos los temas que ella maneja, es la continuidad. Entonces, en esa medida, pues realmente no hay grandes cambios que plantee Sheinbaum y no hay para nada algo que pueda, digamos, decirse contrario a la línea que ya ha marcado la actual administración. En esa medida, yo sí podría decir que si alguien se encuentra muy contento con la forma en la que esta administración federal ha manejado la cuestión cultural, bueno, pues entonces yo recomendaría que votaran por Sheinbaum porque es lo que les garantiza esa continuidad. Por el contrario, creo que si una persona se encuentra, digamos, disatisfecha, se encuentra descontenta con el proceso cultural de esta administración, bueno, pues entonces habrá que ver cuáles son las otras dos opciones, qué es lo que nos propone Xochitl y qué es lo que nos propone Maines. En el caso de Xochitl, bueno, lo que ella comenta es un incremento sustancial al presupuesto federal para el medio cultural. Ella habla de iniciar el presupuesto a raíz de los 25,000 millones de pesos por año y que cada año vaya incrementándose progresivamente. De manera similar, Maines, por ejemplo, la propuesta que a la que más le han dado, digamos, visibilidad, es la propuesta de los vales culturales. Maines habla mucho de esto, de que a las y los estudiantes y jóvenes mexicanos de entre 15 a 29 años de edad se les otorgue por parte del gobierno vales culturales que sean destinados, por ejemplo, a que ellos puedan ir al teatro, a que puedan ir al cine, a que puedan ir, por ejemplo, a museos, a conciertos, etcétera. Una gran variedad, digamos, de actividades culturales. Lo que tanto Xochitl como Maines buscan hacer es precisamente aumentar el flujo de dinero que se genera en este medio para así poder lograr que haya, digamos, una remuneración más justa para las personas que se dediquen precisamente a las artes y a la cultura. Eso quizá sea uno de de los llamamientos más interesantes y pues en ese sentido que llaman la atención, porque efectivamente en el gremio cultural hay un descontento pues quizá generalizado respecto a lo que se ha vivido el último sexenio y pues bueno, ha habido bastantes protestas respecto a pues cómo se han manejado los presupuestos, cómo se han manejado las instituciones en ese sentido. Y pues bueno, hay que poner atención ahí porque mucha gente de repente puede acercarnos o acercarse a Libreta Negra MX a decir, bueno, a ver qué es lo que hay en el sentido cultural, porque de repente que ya pasaron los tres debates presidenciales, de repente no se comentó demasiado sobre temas culturales. Entonces, eso se genera o circula en otras vías, por ejemplo, redes sociales, que es donde Xochitl Gálvez ha
ha, ha hecho este documento que le llama el Decálogo sobre la Cultura. Maynes ha tenido otras vías, ha conversado, por ejemplo, con distintas universidades, pero efectivamente es como un tema que ha quedado un tanto rezagado en estas elecciones en particular. Y ahora que llamas o que puntualizas sobre los aumentos que se están proponiendo sobre temas culturales, es interesante verlo desde la administración pública, porque muchas veces consideramos que la cultura es un tema que obligatoriamente tiene que dar el Estado, ¿no? Y eso significa que el Estado va a contratar a la gente del gremio cultural y así se van a ofertar justamente muchas actividades culturales. Mucha gente suele como perderse en ese camino, porque efectivamente es un camino bastante tortuoso, pero hay que verlo. Normalmente cuando el gobierno pues dispone y ofrece ciertas actividades, no solamente culturales, sino en general de servicios públicos, tenemos que ver que eso tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿podrías hablarnos un poco justamente de este tema de administración pública, de cómo es que el gobierno, particularmente con estas actividades que da de acceso libre o lo que llamamos gratuidad, pues se van generando en los diferentes sectores y por qué es importante considerar y pues analizar ahora sí que la asignación de los presupuestos, ¿no? Al final, eso es la toma de decisión que va a afectar a pues pues a nuestra vida cotidiana cuando quede una u otra opción dentro de los puestos de gobierno. Claro, no, es una muy buena pregunta, Omar. Por ejemplo, aquí vemos, digamos, tú comentas que está la vía, ¿no? En la que el gobierno asigna el presupuesto y el gobierno organiza y el gobierno contrata, y luego, digamos, está pues, la vía privada. En el caso, por ejemplo, aquí yo pensaría que Xochitl se inclina más a la vía que plantea precisamente una, digamos, una ampliación del presupuesto y la capacidad de, digamos, remunerativa, pero por parte del Estado, mientras que, por ejemplo, en el caso de Maynes, no es tanto, bueno, como se, por lo menos como se plantea, no es tanto que el Estado vaya directamente a contratar, sino que más bien el Estado va a dar recurso a la ciudadanía para que esta ciudadanía le utilice en este tipo de cosas y así, digamos, se aumente la capacidad, digamos, de consumo de la clientela cultural y artística, ¿no? Aquí yo creo que desde el punto de vista de la administración es muy interesante analizar el tema de las asignaciones y los presupuestos, volviendo al caso, lo que comentaba de estos esquemas de corrupción y de nepotismo que a veces se dan, digamos, producto de la asignación directa de este tipo de presupuestos culturales, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Eso es algo que yo creo que se tiene que trabajar porque, digamos, en el caso de Xochitl Gálvez, que propone una ampliación del presupuesto, esto, bueno, pues a primera instancia suena muy positivo, pero ¿qué pasa si este presupuesto no se distribuye de una manera correcta, se distribuye de maneras poco transparentes o se distribuye a un sector muy pequeño de la comunidad artística y cultural y entonces deja a todos los demás pues sin realmente ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría también que plantear varias cuestiones de ley, por ejemplo, procesos de licitación, para que se transparenten precisamente los procesos de la asignación presupuestaria. En el caso de Maynes habría que ver también que no vaya a ser que, por ejemplo, estos vales, digamos, sí se produzcan, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si estos vales son utilizados por la ciudadanía de una forma en la que nuevamente benefician únicamente a una élite dentro de estas comunidades artísticas y culturales? Eso es muy interesante y más bien creo que sería cuestión de legislar precisamente para evitar estos escenarios no deseados de una concentración del presupuesto o de una asignación poco transparente del mismo. Sí, efectivamente. Y bueno, México no ha tenido un solo escándalo respecto a ese tipo de problemáticas. Hemos visto en gestiones anteriores cómo efectivamente de repente ya se ha propuesto, de hecho, el tema del bono cultural o de este pasaporte, también le han llamado cultural, ya se ha presentado, ya se ha intentado poner en práctica en México y pues de repente no funciona justamente porque faltan convenios, es decir, entre las propias, la propia oferta que tiene el gobierno, las instituciones culturales que de repente también tienen una administración o una gestión particular y finalmente también que de repente también se nos pasa, en la cultura también existe la iniciativa privada y dentro de esta iniciativa privada pues también hay una circulación fuerte monetaria que pues de repente también está chocando, no necesariamente
fluye hacia el mismo lado con las iniciativas o las políticas públicas que vemos desde el gobierno y en términos de cultura. Aquí también hay un elemento interesante porque el sector cultural no solamente se concibe o se conforma por actividades culturales o artísticas, o mejor dicho, lo que entendemos como actividades artísticas. Lo cultural también tiene que ver mucho con lo identitario, tiene que ver con las conformaciones de lo que de repente hemos llamado herencias culturales inmateriales o intangibles, es decir, formas de pensar, usos y costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí de repente empezamos a caminar en terreno pedregoso porque esas cosas no se pueden legislar como tal cual de repente, ¿no? A pesar que, por ejemplo, en la Ciudad de México existe una de las pocas leyes que sí regula o que sí está poniendo sobre el mapa lo que consideramos como herencias culturales biosociales, es decir, la combinación de estos elementos que entendemos como patrimonio cultural material y además las expresiones intangibles. Ahí, por ejemplo, desde la ciencia política, ¿cómo podemos considerar ese tipo de temas que pues tienen que ver ya con una conformación social? Ahorita de inicio estábamos hablando, la política tiene que ver con toda nuestra vida, tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver cómo gestionamos pues propiamente la sociedad. Y lo cultural tiene un poco de paralelismo con eso, porque es como una estructura que nos indica cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo se relaciona este término, lo cultural en ese sentido, ya fuera de las actividades artísticas y esta forma de gestionar, ¿no? Ahí hay ciertos paralelismos, pero bueno, también hay cosas que lo separa. Quizá lo político tenga que ver más con pues cómo se administra tal cual y lo cultural tiene que ver con la idiosincrasia. Pero ¿tú cómo lo ves desde las ciencias políticas? Es muy interesante, mira, te digo, hay varias escuelas de las ciencias políticas. Yo como estudiante en la Universidad de Texas, bueno, nuestra escuela es sumamente cuantitativa y de hecho limitada en el sentido de que no contempla muchas veces los bienes y los valores que no son materiales o que son intangibles, como tú comentas. La ciencia política que me ha enseñado a mí, nos preguntamos mucho, por ejemplo, en términos de ingresos de las familias, Producto Interno Bruto per cápita, en términos, por ejemplo, de la seguridad, la percepción de la seguridad, todas estas cuestiones de infraestructura, en términos muy, muy tangibles a menudo y de cierta forma quizá un poco positivistas, ¿no? La cuestión aquí es que también lo intangible pues, es sumamente importante y sí es difícil muchas veces legislar precisamente porque entramos en terrenos más subjetivos, ¿no? Desde cómo, por ejemplo, se determina qué sí tendría que caber dentro de una ley de protección, por ejemplo, de usos y costumbres y qué otras costumbres no. Y entonces ahí es cuando se genera controversia y yo creo que por eso muchas veces se dificulta la labor legislativa en torno a eso. Una de las cosas que digo, por lo menos hace falta en muchos estados de México sería pues, la cuestión de la protección al patrimonio en la medida en la que, por ejemplo, se preserven los centros históricos. Aquí en la Ciudad de México lo que tengo entendido es que se ha preservado bastante bien el centro histórico. Tristemente, ese no es el caso para muchas otras ciudades de México. Retomando mi ciudad en la que yo vivo, por lo general, es Ciudad Juárez. Y ahorita vemos, por ejemplo, que desde hace décadas ha habido una tendencia a tumbar edificios históricos, ¿no? Que tenemos en nuestro centro para edificar, digamos, nuevas inversiones inmobiliarias o nueva infraestructura pública. Ahorita, por ejemplo, quieren construir una carretera, ¿no? Un puente con una carretera que cruce y atraviese y parta a la mitad nuestro centro histórico. Y eso no sería posible si tuviésemos, por ejemplo, una legislación que brindara amparo y protección ante ese tipo de cuestiones, ¿no? Y que evitaran que el mercado muchas veces en la búsqueda de este bienestar material termine por destruir estos bienes intangibles de los que tú comentas. En términos, por ejemplo, también de preservación de lenguas, de usos y costumbres, yo creo que también se tiene que asignar presupuesto, se tienen que asignar protocolos de acción precisamente para atender estas, digamos, características culturales que muchas veces se encuentran cercanas a su desaparición y que se les considere de carácter urgente, así como también consideramos de carácter urgente otras cosas, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo el combate a la desigualdad, porque son también muy, muy valiosas y no hay que quedarnos precisamente con esta escuela, ¿no? Que es positivista y que es muy cuantitativa. Ahorita que estás comentando, Héctor, el tema de justo que hay corrupción dentro de las políticas públicas y particularmente que también existe dentro del sector cultural, al menos gubernamental, en ese sentido de la aplicación de
o desvío de estos presupuestos y también en términos de lo que hace falta en la infraestructura cultural, hay que considerar que efectivamente luego escuchamos muchas de estas propuestas, ¿no? Elevar el presupuesto de cultura, hacer los bonos, generar una infraestructura mejor o darle mantenimiento a la estructura cultural ya existente, pero también de repente se nos va o se nos pasa de largo considerar que a veces ya existe la normativa para proteger o para resguardar estas costumbres o manifestaciones culturales. Y muchas veces lo que no se comenta en las elecciones o incluso ya en los propios planes de gobierno cuando acaban las elecciones es justamente el respeto a esas normativas que ya existen o en su defecto la actualización de esas normativas. Por ejemplo, en México, hablando en términos legales, existe pues una ley de patrimonio, que es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas. También existe la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales. Y pues de repente parecería que son como letra muerta. ¿Qué podríamos hacer en ese caso particular de que ya existen leyes? Que por cierto, México tiene muy buenas leyes culturales que han sido ejemplo a nivel internacional para otros países y para convenios de la UNESCO, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer en ese término de que ya existe esta normativa, los marcos donde trabajar, pero pues no existe ese respeto? Es decir, puede llegar un gobierno y casi casi echar por la borda eso y hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? De repente se nos podría venir en este momento varios ejemplos de megaproyectos y cosas por el estilo, pero ¿qué podríamos hacer en ese sentido? También hablándolo desde la ciudadanía, y aquí hay una cosa que me gustaría mucho tratar contigo, que tiene que ver con tu reciente presentación editorial, pues también qué hacer en el sentido de la ciudadanía, pero también qué hacer en el sentido de la juventud mexicana, que en eso trata tu nueva publicación. En un momento entramos ahí. Claro que sí. Bueno, como tú comentas, digamos, a nivel federal tenemos leyes que han sido ejemplo, ¿no? Ante la UNESCO. Y la cuestión es eso, ¿no? Muchas veces tenemos leyes en México, pero parecen letra muerta en el sentido de que no se reflejan en un auténtico Estado de Derecho. Eso pues pasa muy a menudo y muchas veces nos limitan las opciones. En la medida de que, por ejemplo, ampararse es un derecho bastante inaccesible para muchos y muchos ciudadanos mexicanos. Entonces, aunque técnicamente podríamos ampararnos para denunciar, por ejemplo, el atropello de un gobierno que quiere construir infraestructura pública a costa de nuestro patrimonio cultural, pues es un derecho poco accesible. Entonces, eso muchas veces nos limita las opciones y nos deja pues con la necesidad de tomar acción desde otras vías, no institucionales y no formales y no jurídicas. Y es ahí cuando yo creo que en mi libro yo recomiendo mucho el uso de la protesta, el uso de la movilización, de la organización ciudadana, para precisamente generar visibilidad ante los atropellos que se pueden generar en este sentido, que son contrarios a la materia jurídica que tenemos establecida con respecto a este tema, y que precisamente a raíz de eso, a raíz de generar, digamos, atención, a raíz de incomodar al gobierno, a raíz de pegarles donde les duele, que muchas veces es en la opinión pública, es cuando se logra realmente, por vías contrario a lo que pensaríamos, que son vías no institucionales, que realmente el gobierno se tenga que rectificar, ¿no? Entonces yo hago un llamado a eso, ¿no? A que no nos quedemos con la idea de que la lucha política, la lucha del activismo social debe ser únicamente en términos de ir a votar o no ir a votar, de castigar con el voto, o en términos de meter amparos o demandas, o ir, digamos, por las vías oficiales, sino que muchas veces cuando estas vías no son una opción, hay que entrarle, yo creo que, al tema de la protesta, al tema de la movilización y pues al tema de la política desde las calles. Bien importante porque México ha sido representante digno de muchos movimientos sociales de diferentes causas, ¿no? Y se nos viene a la mente evidentemente situaciones históricas que han sido, pues han cambiado el paradigma del país para bien. Y pues definitivamente pues en este momento que vivimos también es importante porque al final las luchas sociales pues han garantizado en ese sentido muchos derechos de los cuales gozamos actualmente. Y justamente hablando de ese tema particular, porque normalmente la juventud es la que impulsa muchas causas sociales, platícanos un poco de hashtag política, de qué más vamos a encontrar en este libro y particularmente tú lo estás enfocando
a la juventud, a los jóvenes y a la gente o personas que pues están pues ahora sí que introduciéndose al mundo político? ¿Por qué tenemos que checar el libro y qué más vamos a encontrar ahí? Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, el libro Hashtag Política es un libro que hace referencia al título de Aristóteles, ¿no? La política de Aristóteles. Y yo pongo el hashtag precisamente como para indicar que es como la política del siglo XXI, de la generación Z, de la era digital, ¿no? Y el libro, más que nada, está dirigido a las juventudes, aunque realmente este libro puede ser sumamente útil para quien sea que lo lea, independientemente de la edad. Y lo que busca es dar a la gente el mensaje de que la política es algo que no les puede ser indiferente, que entonces la apatía, la indiferencia son cosas, son digamos las palas con las que el pueblo termina cavando su propia tumba. Y entonces precisamente el libro lo que busca es dar como una serie de conocimientos básicos que ayudarán a la ciudadanía y a quienes lo lean a poder defender sus derechos de una mejor forma y a también emprender la lucha por la ampliación de sus derechos. Pero para saber eso tenemos que entender cómo funciona más o menos la política, porque si no muchas veces como jóvenes nos podemos sentir desorientados al iniciarnos en este mundo de las elecciones, de las manifestaciones, de los movimientos sociales, de la política en general, ¿no? Entonces, primero, lo que vemos en el libro es lo que ya platicamos el día de hoy, que es la política. Pero también después de eso pasamos a una sección a la que yo le llamo el ABC de la política. Es como lo más básico. Vemos qué es el poder, qué es el contrato social, la división de poderes, qué es la constitución, qué derechos, por ejemplo, aquí en México, constitucionales, nos pueden ayudar a defender nuestros derechos. También tenemos, por ejemplo, los partidos políticos, los poderes fácticos, la izquierda, la derecha y el centro. Y después de eso nos pasamos a analizar las ideologías, un apartado distinto que habla de los ismos, ¿no? El capitalismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, el populismo, el neoliberalismo, el conservadurismo y también la socialdemocracia. Porque es muchas veces importante también entender cuáles son las diferentes corrientes de pensamiento político que son las que han dado muchas veces forma a la política pública, no solamente en México, sino en todo el mundo. Posterior a eso, pasamos al área del del pasado de México. El pasado de México, yo creo que es sumamente importante aprender de historia, porque la historia nos permite precisamente entender nuestro presente y a raíz de ese entendimiento en nuestro presente, bueno, pues será más fácil que luchemos por el mejoramiento de nuestro futuro. Entonces, en el pasado de la historia, que es una muy breve, digamos sección que habla de la historia de México, vemos, por ejemplo, el México prehispánico, ¿no? Cuáles son las raíces que teníamos nosotros previo a la llegada de los españoles. Vemos también la época de la conquista, el virreinato, vemos la independencia, la reforma, la revolución, vemos lo que yo le llamo el pre-reinato, que es este periodo de mandatos continuos de presidentes priistas, ¿no? De más o menos de los años 20 hasta el año 2000. Y en el 2000 vemos lo que sería la transición democrática o la alternancia democrática con Vicente Fox, que después se extiende con un mandato del panista Felipe Calderón, que después sigue por lo que yo le llamo el imperio PRI contraataca, haciendo referencia a Star Wars, porque me gusta mucho, que es cuando vuelve Peña Nieto y vuelve toda esta camada de gobernadores priistas que supuestamente eran lo nuevo, pero terminaron siendo, digamos, igual de corruptos, si no es que más corruptos que los antecesores que ellos tenían. Y el último capítulo ahí sería la alternancia de izquierda con el actual presidente López Obrador. Después de eso, vamos ahora sí al presente de México. Y analizamos, por ejemplo, cómo funciona en términos muy sencillos el aparato institucional de México, dividiéndolo por poderes y dividiéndolo también por órdenes de gobierno, porque esto muchas veces nos permite hacer más eficiente nuestra lucha. Por ejemplo, en este caso, que hablamos mucho del tema del presupuesto cultural, pues nosotros podríamos entonces pensar, bueno, pues a quién nos dirigimos, a qué instancia del gobierno sería competente acudir. Muchas veces, por ejemplo, podríamos pensar, no sé, voy a ir aquí con el presidente municipal para exigir el tema de la cultura, que sí puede ser muy útil, pero a veces quizás sería más útil ir, por ejemplo, directamente a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene una facultad exclusiva de la asignación del presupuesto. Y entonces, en esa medida, quizá podríamos ser más eficaces y más incisivos en nuestra lucha por las causas que creemos, ¿no? Además de eso, vemos cómo nos encontramos, por ejemplo, en términos de desigualdades, de corrupción,
de cuidado del medio ambiente, de violencia, de seguridad, de educación. Todas estas cuestiones también las tenemos que saber para saber dónde estamos parados. Una vez que hemos analizado el pasado de México y después el presente de México, nos toca hablar del futuro de México. Y eso, de cierta forma, ya lo hablamos en esta entrevista. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué puestos se van a elegir? Y sobre todo, ¿por qué es importante salir a votar? Pero no solamente quedarse con el ir a votar, porque aquí el libro menciona muy claramente que el derecho es, que el voto es el derecho que nos permite luchar por nuestros otros derechos, pero que la democracia no se queda con el derecho al voto. Comienza con eso, pero va muchísimo más allá, porque hay derecho a la protesta, a la congregación, a la asociación, a la organización, a la exigencia, y que entonces en ese sentido entender que la lucha política y social no se debe ser una cuestión que solo ocurra cada 3 años o cada 6 años, sino que debe ser una cuestión constante, de día a día. Y eso es con lo que termina el libro, al decir, hagan política, porque si no lo hacen, seguramente alguien más la hará y posiblemente en nuestra contra. Efectivamente, creo que en ese sentido el mensaje que podríamos retomar, y ya hemos dicho también hasta el cansancio aquí en Libreta Negra MX, es que estos temas, la política, la cultura, las políticas públicas, tienen que ver mucho con la corresponsabilidad, ¿no? Al final, de repente podríamos quejarnos mucho a la clase gobernante, pero en realidad también tiene que ver mucho cómo nosotros nos definimos políticamente en la propia sociedad mexicana de la que estamos hablando. Y me gustaría preguntarte directamente a ti, Héctor, ¿cómo ves justamente la idiosincrasia mexicana respecto a la política? Porque al final tu libro está condensando los qués, los cómo, incluso un poquito los porqués, los puntos básicos, ¿no? Casi, casi tomándolo como un glosario, qué son las ideologías, cómo funcionan los partidos políticos, cómo funciona la estructura gubernamental. Pero ¿crees que la sociedad mexicana en ese sentido le hace falta trabajo de reconocer cómo es esta estructura, justamente los cómo, a dónde ir, qué es lo que la sociedad mexicana tiene que ir caminando para que funcione pues una sociedad democrática? Claro que sí, mira, yo te digo, a mí me han comentado en varias ocasiones que la parte más audaz, la aportación más arriesgada de mi libro es el hecho de que este no solamente hace crítica al gobierno, sino que también extiende una autocrítica a la sociedad mexicana. ¿Por qué creo yo que ellos lo consideran como algo audaz o arriesgado? Y es porque seguramente, a pesar de que sea muy necesaria la crítica al gobierno, poca gente va a saltar a decir, no, estás mal por criticar al gobierno, porque muchas veces lo pensamos en esos términos, la culpa es del gobierno, y sí lo es, pero no es exclusivamente la culpa del gobierno. Creo que también hay que ser autocríticos, hay que vernos al espejo y hay que entender que el gobierno es en gran medida un reflejo de la sociedad mexicana, un reflejo de la cultura, de la, digamos, conformación social y de la idiosincrasia mexicana. Porque muchas veces pensamos como si los gobernantes vinieran de otro planeta y fueran, digamos, entes completamente inconexos a nuestra cultura como mexicanos, pero realmente no es el caso. Entonces, en ese sentido, yo hago aquí un llamado a que seamos el cambio que queremos ver en nuestro país y en el mundo. Y en ese sentido, pues es muy importante que no nos desentendamos de la política, porque el precio de desentendernos de la política es sumamente alto y ya lo estamos pagando. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades que más registra participación electoral. Va siempre, por lo general, arriba del 60%. Pero yo te puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Chihuahua. Mi estado, por lo general, registra menos del 50%. Y es que, aunque todos registraran la misma participación que la Ciudad de México, que es considerada como alta en el contexto mexicano, la realidad es que esta es muy baja en comparación a otros países. Entonces, en la medida en la que sigamos en este desentendimiento, en este desinterés, en esta apatía, que es algo que caracteriza mucho a la idiosincrasia mexicana, como tú me preguntabas, bueno, pues seguiremos pagando el precio de la corrupción, de la incompetencia, del nepotismo en el gobierno y de los malos resultados a los que de cierta forma ya nos han acostumbrado históricamente aquí en México. Y entonces tenemos que empezar a adentrarnos en la política. Ahora, ¿qué creo yo que sucede? Que muchas veces la gente no le interesa la política porque con justa razón, pues nos hemos defraudado muchas veces, nos hemos defraudado muchísimas veces, pero la realidad es que tenemos que entrar en nosotros para cambiar con esa cuestión, ¿no? Creo que la cultura y la idiosincrasia mexicana
volviendo a tu pregunta, nos ha condicionado mucho a esperar, a la esperanza de que llegue un Salvador. Esto puede estar, por ejemplo, fundamentado en la creencia católica, ¿no? Esta idea muy común en México y en otros países de la idea de que va a llegar un ser de otro mundo, un ser distinto a nosotros, superior a nosotros, a salvarnos con su benevolencia y con su misericordia. Sin embargo, yo creo y yo difiero profundamente con esta noción. Yo más bien creo en que los libertadores no existen. Yo creo que más bien el pueblo tiene que ser su propio libertador y en que los derechos jamás se han regalado, jamás se nos han dado por actos de benevolencia, sino que más bien se han obtenido, se han arrebatado, se han luchado por ellos gracias a la exigencia popular. Y entonces en ese sentido yo diría, dejemos de esperar a que lleguen salvadores desde la política y tomemos la política con nuestras riendas, porque si no lo hacemos estaremos como esta hora, ¿no? De esperando a Godot, cuando pues realmente nunca va a llegar. Y entonces ahí estaremos de decepción en decepción. Y entonces ahora, ¿cómo podemos tomar la política, digamos, con nuestras manos, tomar las riendas de la misma? Yo creo que tenemos que empezar por educarnos más con respecto a este tema. Y educarnos muchas veces implica el ser autodidactas. ¿Por qué? Porque tristemente el gobierno mexicano ha sido sumamente negligente en la enseñanza de la política y de la actividad cívica desde las vías oficiales. Y entonces mucha gente, la mayoría de los mexicanos nunca recibieron realmente una, digamos, educación formal y de calidad con respecto a este tipo de temas que les enseñan a defender sus derechos. Y entonces por eso que yo dije, ¿sabes qué? De aquí el que el gobierno lo hace, pues yo mejor hago por cuenta propia una iniciativa ciudadana, este libro, precisamente para darle el poder del conocimiento a la ciudadanía que les permita a su vez ser más eficaces con sus luchas sociales. Pues con esta referencia de Esperando a Godot, que sin duda pues mucha gente va a quedar ahí al pendiente, también tendremos que decir que hay un buen trecho para adelante porque también se necesita mejorar la clase política propiamente, es decir, este grupo que va quedando en los puestos de gobierno pues también es un tema de gran debate y que pues también parten justo de la sociedad mexicana. Creo que ahí la relación está bastante pues implícita en cómo la sociedad mexicana ha estado generando pues de repente un bucle de esperar y de tener estos paraísos perdidos, como de repente otros autores le han llamado. Por ahí hay un libro que dice que la sociedad mexicana básicamente vive en jaulas de la melancolía, esperando a ver qué pasa o recuperar cosas que se han perdido y que hablan de una grandeza o de un pasado glorioso que en algún momento podrá regresar. Sin embargo, pues estamos aquí, ¿no? Seguimos esperando y pues a vista de futuro, como bien dice Héctor, la pregunta con la que tendríamos que cerrar en ese sentido es ¿a qué le debemos de poner atención en este proceso que estamos viviendo ya en en unos cuantos días de la toma de decisión, ¿no? Y que implica desde el índice de la gente que sale a votar y de las propuestas que se están generando en este mismo momento, ¿no? De repente vemos los debates y nos quedamos preguntando, o más bien, primero decimos, ya conteste, señor candidato, la pregunta que se le hizo, y segundo, pues, ¿cómo va a ser eso que está proponiendo, ¿no? Pero en tu perspectiva, ¿a qué le debemos de poner atención en este proceso particular de 2024? Y quizá, pues, para ver por dónde viene el golpe, ¿no? Como quien diría. Muy buena pregunta. Mira, yo creo, bueno, en este contexto, a menos de 2 semanas de tomar esta decisión tan importante como pueblo, yo creo que tenemos que poner mucha atención, no solamente a las propuestas. Por ejemplo, hoy en, digamos, esta entrevista tocamos el tema de las propuestas culturales, de las 3 opciones de la presidencia de la República, pero yo creo que también hay que poner atención a lo que va más allá de lo escrito en el papel o de lo dicho en mítines y en los debates, ¿no? En la arena pública. Hay que, yo creo que analizar el pasado de estos candidatos, de estas candidatas, y así poder determinar entonces qué tan consecuentes serían ellos en realmente llevar a cabo estas propuestas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Un candidato a diputado que se está reeligiendo nos dice que va a aprobar una cantidad enorme de legislaciones en materia de protección ambiental, pero nosotros revisamos la Gaceta Parlamentaria y vemos que continuadamente votó en contra de este tipo de legislaciones en materia ambiental. ¿Le creeríamos a alguien así? Pues claro que no.
porque nos habla de que realmente solo nos está queriendo convencer con sus palabras, pero que una vez en el poder no va a ser consecuente con lo que propone. Yo creo que es mucho eso, ver qué tan consecuentes son las opciones en la presidencia, pero no solo la presidencia, sino a todos los puestos que hemos desglosado y los que hemos platicado el día de hoy, para así determinar qué tan propensos son realmente a cumplir su palabra. También creo que hay que analizar, por ejemplo, la viabilidad de las propuestas. En el caso de Xochitl Gálvez, ella propone, por ejemplo, incentivos fiscales para la actividad cultural y artística, propone una asignación histórica al presupuesto cultural, la más grande de la historia de México, y además propone que ésta se aumente continuamente. Y yo me pregunto, ¿cómo van a sacar dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Por ejemplo, en el caso de Xochitl Gálvez, porque ella no solamente está proponiendo un aumento presupuestario histórico en materia cultural, sino que lo propone en materia de seguridad, en materia de apoyos sociales, en materia educativa, en materia de infraestructura. Todo va a tener el presupuesto más grande de su historia. Y yo aquí me pregunto, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque Xochitl no ha hablado hasta el momento de una reforma fiscal, por ejemplo. Entonces yo creo eso, pensar mucho en ese sentido, qué tan viables son las propuestas y sobre todo en el tema presupuestario y fiscal. Yo creo que eso es de donde podemos prevenir. Tú me decías por dónde va a llegar el golpe. Yo creo que puede llegar por ahí, porque el tamaño del Estado mexicano ha ido creciendo, el tamaño de los apoyos sociales ha ido creciendo, el tamaño del presupuesto, y por ejemplo aquí no hay un solo candidato, ni Maines, ni Xochitl, ni Claudia, que no esté proponiendo precisamente una ampliación de las ayudas sociales y de los presupuestos. Pero el tema es que hasta el momento el único candidato que yo conozco que ha hablado en términos de una reforma fiscal ha sido Maines. Claudia activamente ha dicho que no va a reformar, digamos, el sistema fiscal de manera profunda y que no va a cobrar más impuestos. Y entonces a lo que yo quiero llegar con esto es evitemos caer en déficit fiscal, porque eso significa que el desarrollo que podemos estar generando en este momento, gracias al Estado benefactor, puede ser un desarrollo efímero, un desarrollo que se desvanezca conforme se vayan acabando los fondos de las arcas del Estado. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, exijamos que se plantee este tema de la reforma fiscal, porque es lo único que nos puede garantizar que estas propuestas sean realmente viables y sostenibles. Yo, por ejemplo, fui al Centro Cultural Tlatelolco el día domingo intentando ver qué estaba pasando y ahí yo me uní a la manifestación que tenían personas de Oxfam y de diversas organizaciones que lo que pedían es que se pusiera en la mesa el tema de cobrarle más impuestos a la gente rica, a la gente ultra rica, a los grandes capitales de México. Ahora, ¿por qué pasa? ¿Por qué no ha pasado eso? Y se los voy a decir tal cual, es porque muchas veces este gran capital está financiando las campañas de las candidatas a la presidencia de la República. Y pues claro que no van a de ellas andar platicando de un tema que realmente les va a perjudicar a ellos y va a hacer que ya no sean tan obscenamente ricos, ¿no? Entonces yo creo que de todos los temas, de las propuestas, de la historia de los candidatos, etcétera, yo creo que pongámosle mucho ojo al tema del presupuesto y el tema de cómo van a obtener dinero, porque muy posiblemente en algunos años veremos cómo va a flaquear mucho la sostenibilidad de este tipo de programas sociales. Pues valiosísimo, Héctor, la perspectiva y sin duda, de nuevo, quedarnos con las preguntas de cómo, ¿no? Los cómo van a aplicar o cómo se van a ejecutar estas grandes propuestas grandilocuentes que de repente escuchamos pues en todos los sentidos, ¿no? Y pues definitivamente creo que, como bien diría la frase, pues hay que seguir el dinero, ¿no? Porque al final la política pública se hace con dinero, eso es fundamental dentro de la gestión pública y hay que entenderlo, no solamente en términos culturales como lo hemos conversado, sino pues en todos los temas de prioridad de la agenda pública, salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Es que es bien importante no solamente decir, bueno, vamos a gastar más dinero y ya está, sino dónde va a salir. Incluso yo también, pues, adjuntaría el tema de cómo se va a gestionar, ¿no? Al final del día, no importa que tú asignes más dinero si también lo vas a poner en una coladera y pues se te vas a tener 1000 fugas por todos lados y no vas a saber ni para dónde, ni cómo fue, ni vas a llegar a los objetivos que tú estás pues planteando, ¿no? Al final es un círculo que se cierra con el plan de gobierno, con la legislación adecuada, con la asignación de presupuestos ideal, con la propia gestión de esos recursos y pues finalmente con pues perfiles capaces en los puestos que le toquen, ¿no? En los sectores, puede ser sector cultura, puede ser sector o en los ramos, ¿no? De las secretarías de gobierno, pero pues al final se trata de un tema
multifactorial. Y también, así como puede aumentar el presupuesto, también pueden aumentar las deudas, que es un tema que de repente tampoco se comenta demasiado. Y pues bueno, en ese sentido, Héctor, coméntanos o haznos un llamamiento de pues estas elecciones, ¿no? Es decir, pues mucha gente está dudosa, no sabe, parece que el panorama de estas elecciones 2024, de repente en redes sociales y por comentarios de familiares y amistades dicen, bueno, pues es que yo no sé, no, es más, hasta están planteando no votar, ¿no? ¿Por qué podríamos no o sí votar? Claro que sí. Bueno, mira, sumamente interesante lo que comentas. Retomando este ejemplo, por ejemplo, de seguir el dinero, como bien mencionas, es importante porque si no tuviéramos las bases de lo que es la política, difícilmente nos daríamos cuenta de que nos estamos cayendo en una trampa. Es el tema. Muchas veces pensamos que cosas como la inflación, como cosas como el adquirir deuda externa, son cosas quizá muy básicas para nosotros, pero realmente es importantísimo que todo el mundo y toda la población las conozca, aunque sea de manera muy breve, porque les permite precisamente no ser engañados por los políticos que muchas veces nos dicen lo que queremos escuchar. Y entonces en ese sentido yo recomendaría mucho eso, que se informen. Una forma en la que ustedes pueden adquirir esa información es, por ejemplo, leyendo un libro como el que yo propongo el día de hoy, pero realmente cualquier manera en la que se puedan informar sería algo muy positivo. Eso sí, procuren no desinformarse, porque muchas veces podemos caer y pensamos que nos estamos informando, pero realmente estamos yendo, digamos, a fuentes no verificadas, a fuentes que no son confiables, y entonces al contrario, quedamos desinformados y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, principalmente en el contexto en el que nos encontramos en la actualidad del siglo XXI, de la era digital, en el que nunca sabes, por ejemplo, quién es una persona real o es un bot o es una persona pagada por un grupo de interés para decir ciertas cosas. Entonces yo sí diría eso, busquen de preferencia medios independientes, medios que no tengan conflictos de interés con algún político, con alguna política, y en ese sentido, pues realmente entren en la información o lean en general a los clásicos. Por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad de leer a Aristóteles, las obras que en su momento planteó Platón, lo que planteó Maquiavelo, Karl Marx, Adam Smith, todas estas cuestiones yo creo que les podrían ayudar muchísimo a entender el mundo de la política. Ahora, si ustedes de momento no han leído, digamos, mucho en general, y mucho menos, digamos, han leído quizá el Capital, por ejemplo, de Karl Marx, realmente se los recomiendo mucho, pero sí les recomendaría que antes de eso entren a leer libros pues, más básicos. Este, por ejemplo, es un libro que yo de manera intencional lo hago con un lenguaje muy sencillo, muy accesible, porque precisamente está documentado que para nuevos lectores, muchas veces libros muy amplios, con letra muy pequeña, con palabras muy rimbombantes en ocasión, palabras complicadas, pues pueden ser intimidantes para el lector, incluso para mí los fueron. Para mí, yo de hecho como niño y como adolescente empecé leyendo precisamente libros infantiles de política y no tienen idea de cómo me ayudó muchísimo, porque a raíz de ese conocimiento básico ya después va a ser mucho más sencillo adentrarte, por ejemplo, a leer directamente a Maquiavelo o leer directamente a Max Weber, etcétera, ¿no? Entonces sí, recomendaría muchísimo eso. Y ahora con el tema del voto, yo recomiendo muchísimo que salgan a votar. Incluso si ustedes no están convencidos por ninguna candidata o ningún candidato, vayan y anulen su voto, porque muy pocos saben esto, pero si se anula una mayoría de votos en una elección, de hecho se tiene que anular la elección en su conjunto y se tienen que presentar nuevas candidaturas desde cero. La cuestión aquí es que quedarte en tu casa y no ir a votar es como quedarte callado, es quedarte en silencio, mientras que en todo caso si vas y anulas tu voto es expresar tu inconformidad con el sistema político mexicano en su conjunto. Entonces yo recomendaría eso. Ahora sí, si ustedes quizá ningún candidato les convenció del todo, pero les voy a decir algo. Todos los candidatos pueden que en ocasiones estemos en contextos en los que digamos todas las opciones son malas, pero no son malas de la misma forma y no en la misma magnitud. Y entonces aquí yo tengo un capítulo en mi libro que se llama así, El menor de los males. Yo recomiendo eso, que elijamos al menor de los males y pensemos, por ejemplo, ¿qué sería preferible? Comerte un helado de mostaza. No sé, yo creo que sabría feo un helado de mostaza o comerte una botella de vidrio. Uso este ejemplo y la realidad es que ambas opciones, pues Omar, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué preferirías?
Híjole, pues creo que por afición los helados, ¿no? Aunque esté feo. Aunque te De veo, o sea, mostaza igual no suena tan mal, pero sí, creo que funciona la metáfora. claro, exactamente. Ambas son indeseables, pero una es peor que la otra. Entonces yo me iría por esa cuestión. Nuevamente retomando, analicen las propuestas, analicen cómo se han comportado cuando ya han estado en el poder y analicen las acusaciones, los procesos que tienen en su contra y vean si realmente son acusaciones fundadas o son acusaciones que sean, digamos, en el calor de la contienda electoral. Yo creo que con esas bases, con las bases de la política y con las bases de la investigación de los candidatos, del análisis de la información, del razonamiento, tendrán realmente la posibilidad de hacer un voto que sea de muy, muy alta calidad y que en ese sentido estarán realmente ayudando a mejorar la democracia mexicana y a mejorar nuestro país en nuestro conjunto. Pues ya veremos que ya se acerca el día y definitivamente todos estos tips o toda esta pues conversación va a ayudar a pues ir mejorando la vida democrática de México que mucha falta le hace. Héctor, muchísimas gracias por darte la vuelta en este espacio. Sin duda hay que echarle un ojo a Hashtag Política. ¿En dónde lo pueden encontrar? Bueno, mira, el libro de momento lo estamos presentando más que nada, digamos, en las universidades y ahí lo vendemos directamente. Aún estamos viendo el tema del trato con las librerías. El precio que se va a manejar en librerías va a ser como de 150 pesos. Sin embargo, ahorita como todavía no tenemos ese convenio, nosotros estamos manejando como un precio más bajo, que es un precio abierto al público, pero tendrían que contactarse directamente conmigo. Sería de 100 pesos el libro. Entonces yo les recomiendo que si, por ejemplo, alguien aquí está ahorita en la Ciudad de México, yo ahorita estoy en la Ciudad de México y estaré aquí por los próximos 10 días, contáctense conmigo. En Instagram me encontrarían como @Héctor Padilla de la Rosa y ahí, por ejemplo, me pueden mandar mensaje con confianza y me pueden decir, oye, ¿dónde nos vemos para que me entregues este libro o 2 libros o lo que sea, ¿no? Y ahí podemos charlar un poquito y yo les doy el libro con su dedicatoria, ¿no? Perfectísimo, pues ahí ya lo tienen, incluso hasta con redes sociales, pues deseable que se contacten para pues averiguar cómo pueden obtener este libro y pues de nuevo muchísimas gracias por darte la vuelta porque son temas relevantes, son temas que debemos de discutir, sin duda quitarnos ese estigma, ese tabú de no hablar de política con la familia o con las amistades que luego pueden terminar hasta peleados, ¿no? Pero bueno, sin duda creo que es un ejercicio necesario y bueno, muy relevante porque pues tenemos las elecciones encima. Y pues bueno, ya saben que aquí en Libreta Negra MX discutimos una variedad de temas, ya hemos conversado sobre política, cultura y las próximas elecciones. Vamos a tener una serie de programas especiales que puntualizarían justamente algunas de las relaciones que hemos estado viendo. No olviden tampoco echarle un ojo al diálogo por el sector cultura que tuvimos hace unas cuantas semanas, porque ahí se plantean pues propuestas de cultura bastante, pues ya directamente de las tres partes de las candidaturas presidenciales y es un ejercicio inédito aquí en México y pues bueno, les agradecemos también su preferencia por darse una vuelta. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, nos encontramos desde X hasta TikTok y por supuesto todo el contenido en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Y pues bueno, ya saben que cultivamos memorias y nos escuchamos la siguiente semana con otro gran tema. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.